Muy buenas noches, compañeros, bienvenidos a la Casa del Pueblo de Miraflores. Saludo fraterno a los que nos siguen por Facebook y también en YouTube. En esta oportunidad, con sala llena y con la agenda social del día correspondiente a hoy, martes 8 de octubre, agenda social con la conducción de Enrique Valderrama. Buenas noches, compañeros, amigos. En principio, agradecerles sentidamente el hecho de poder estar reunidos el día de hoy, siendo justamente feriado. Creo que cuando verificamos las fechas, es decir, con mucha satisfacción, que por ejemplo en el tema de seguridad ciudadana se ha constituido ya prácticamente un relativo consenso sobre algunas de las medidas que se tienen que tomar, que ha sido además producto de una síntesis que he publicado hace unos días, tanto en la revista Vivir Bien, como en Nueva Claridad, justamente, que edita Fernando Lindo, que justamente fue materia de una convocatoria a un medio de comunicación el día de hoy para hablar exclusivamente sobre ese tema. Y creo que en ese esfuerzo hemos tenido algunas 7 u 8 reuniones sobre el tema de seguridad ciudadana, con distintos exministros, viceministros, dirigentes, directores de la Dirección Nacional de Inteligencia, etc. Creo que dentro del tema de la MIPE, sin duda, solamente como para terminar esta brevísima intervención, está por ejemplo el asunto del acceso al crédito, que es un tema fundamental. Están las barreras burocráticas para la formalización de los pequeños. Yo recuerdo que Kuczynski convocó una sesión de acuerdo nacional en la que tuve el honor de participar, a recomendación del presidente García. Fuimos a aquella reunión con el Castillo a celebrar. Para mí es un alto honor y quiero que lo recibamos con fuertes palmas a todos los que están participando hoy día en esta mesa, porque son grandes profesionales. En principio, Alan Cuentas, muchas gracias por participar. Un fuerte aplauso para él. Mi querido compañero de Pueblo Libre, además, una base a la que le tengo mucho afecto, Daniel Hermosa Negreiro, muchas gracias por estar. Mi hermano, un gran compañero, además, César Rodríguez Arce, muchas gracias por estar acá. El día de hoy clausurará la jornada, además que tiene que ver, acá hay un tema fundamental, que es un partido como el APRA tiene que construir el diálogo social. Esto es parte del adelanto de lo que viene en realidad. La gran agenda social es el primer paso para impulsar el diálogo social, lo cual terminará finalmente con un gran compromiso, con un gran pacto social, que seguramente será el que propongamos en abril del 2026. Y esto es importante porque usualmente hay tensiones entre la perspectiva de la MIPYME, por ejemplo, y la perspectiva que representa Elías Grijalva, presentado aquí en la mesa, que es además un gran referente, un líder sindical y miembro de la Comisión Política del Partido partidarios del APRA, una institución que yo llevo muy en el corazón, porque mis abuelos han pertenecido al APRA antiguo. Yo soy de Puno, vengo de Puno, y en la medida que ellos nos han formado, tenemos muy claro lo que es el aprismo y hacia dónde quiere ir. Y parte de ese propósito tiene que darnos un nuevo horizonte, cómo cambiarla, cómo empezar a trabajar esos cambios que se necesitan en la estructura misma del pensamiento que tenemos la mayoría de los peruanos. Los peruanos, naturalmente, lamentablemente, somos informales. Vemos la salida siempre la más fácil, que es la mejor. No llegamos a acatar las reglas porque culturalmente hemos sido educados en eso, a pasarte una luz roja, a estacionarte en un lugar donde no debes estacionar, a saltarte la fila del mercado. Todas esas son conductas informales. Y esto lo llevamos al campo de los negocios, porque, como les dije, la informalidad es algo que está transversalmente en nuestro ADN. Al momento de trabajar, al momento de contratar, tenemos todos los elementos que deberíamos de cambiar. Los partidos políticos tienen un gran trabajo para esto, porque son a través de ellos que las políticas empiezan a funcionar. Es decir, basados en la ideología que se empieza a trazar, esta ideología tiene que llegar a un lugar común que satisfaga las necesidades de las mayorías, porque no se puede satisfacer a todos. Y en esa medida, el trabajo en la informalidad tiene que ser un poco más profundo de lo que tenemos. Las reformas que se han dado básicamente, como decía Enrique, para la gran y mediana empresa, si es el caso. Pero, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas nunca ha hecho un emprendimiento. Los emprendimientos tienen elementos que muchos de los políticos desconocen,
y al desconocerlos se basan en patrones de la gran empresa para arreglarlos o mejorarlos, con lo cual siempre quedan de lado o siempre están al margen de la ley. Entonces, cuando el Estado empieza a ver que algo de sus políticas no funciona, dice, bueno, acá ya no pudimos, vamos a ilegalizar la actividad económica. El ejemplo más claro, la actividad minera. Había mineros informales que sacaban oro, pero de pronto se empezó a salir de control porque se metieron en la selva, empezaron a destruir la selva, y el Estado dijo que estos ya no son informales, pero no puedo llevarlos al lado de la formalidad, los voy a ilegalizar. Entonces sus comportamientos son ilegales. Lo mismo va a pasar con las personas que tienen su taxi acá en Javier Prado o en la Vía Expresa, que hacen colectivos. Va a haber un momento que los van a ilegalizar. Entonces la lucha ya se convierte un poco frente a frente, ¿no es cierto? Entonces empezamos a generar el caos. Porque ser ilegal significa ser una persona que está al margen de la ley y por lo tanto el Estado con su poder coercitivo va a empezarlos a apresar, a multar y a sancionar. Con lo cual la actividad económica va a empezar a ser desvirtuada y empiezan a entrar las grandes mafias que hacen de un país como el nuestro un país inviable si esto se sigue acrecentando. El ejemplo más claro es que la minería ilegal y todas las actividades ilegales generan trata de personas, narcotráfico, corrupción, y estos elementos están confluyendo en algo un poco más crítico, que es el poner a las autoridades gracias al dinero ilegal que obtienen. El ejemplo más claro que tenemos de que la informalidad ha generado la ilegalidad y que la ilegalidad está empezando a entrar al poder es México. Y no estamos muy lejos de estar en México. En México ustedes están viendo que todos los días matan a los alcaldes que no están de acuerdo con una línea. En el fondo lo que le quiero decir es que la informalidad es un cáncer tan grande que si no lo detenemos a tiempo, muy poco vamos a poder rescatar de lo que significa un Perú libre y próspero para todos. En estos elementos que tiene la informalidad, yo vengo asesorando a varias empresas que vienen haciendo, digamos, o entrando en la línea de formalidad. Y es un poco difícil hacerlo porque hay bastantes barreras que tiene cada empresario para entrar a la formalidad. Las barreras laborales, las barreras económicas, las barreras administrativas. Son elementos que nos hace a nosotros, como peruanos, decir, eso está demasiado alto para lo que yo necesito, para lo que yo quiero. Y no me trae ningún beneficio a mí, porque ponernos a las personas con una planilla para mí significa pagar más impuestos, más AFP, más seguro y todo lo demás. ¿Qué me trae a mí? Nada, porque no tengo seguridad ciudadana. Ahora se meten hasta los mercados más chiquitos a pedir cupos. Entonces todos esos elementos hacen que nos estemos ahuyentando, pero el problema fundamental es esa capacidad del Estado que tiene de no ver en dónde se origina el problema, en dónde están esos cuellos de botella que no permiten tener un desarrollo plausible y sobre todo un desarrollo que permita a todos ir en un modo. Durante las distintas conversaciones que hemos tenido en la plataforma digital, hemos conversado de un ejemplo que yo me gustaría volverlo a reiterar. Es una empresa que estoy asesorando, que es una empresa que hace sándwiches, es una persona peruana, y llega a la oficina y dice, doctor, quiero formalizarme porque la verdad que estoy pagando mucho impuesto y no sé cómo. Cuando vimos sus entradas, el señor, primero que no era persona jurídica, era una persona natural con negocio, facturaba 400.000 soles mensuales y tenía 47, entre comillas, sucursales o franquicias. Entonces, una persona como esa, hay miles en el Perú, hay miles de empresarios que están así, diseminados y sin rumbo. Esa persona nunca supo por qué es mejor, ahora lo está entendiendo, porque es mejor ser una persona jurídica que una persona natural, con negocio. Recién está entendiendo la lógica del capital. El capital ha entendido como algo que te beneficia a ti para poder crear riqueza y mejorar. No lo entendía, solamente decía, yo vendo sándwiches y no me interesa la forma, cómo la hago. Pero expone varias partes, entre ellas su patrimonio. Cuando eres una persona natural con negocio, tú te expones a que cualquier banco, si tú tienes algún error en tu negocio, puedes ir de pronto ser embargado y te van a empezar a quitar tus bienes y lo que tanto trabajo te costó. Esos elementos no los tienen. ¿Por qué? Porque la educación en Perú no te brinda esas herramientas que tú puedes decir, si soy una empresa formal, puedo tener estos beneficios. Y así esa cadena se va alargando, y en esa medida
todos seguimos en esa misma trampa. Entonces, el desarrollo que podría estar acá, está por acá. El Perú tendría que crecer al 6, al 7% tranquilamente, pero no tenemos ni un plan de desarrollo ni un plan económico que pretenda encauzar a todos los peruanos hacia un horizonte común. Por eso reitero que lo que se hace en el APRA, lo que estábamos hablando antes de empezar esta charla, es muy plausible, porque necesitamos generar corrientes de opinión en torno a temas que son fundamentales para el desarrollo del país. Esto no se hace en otros lugares, y es necesario replicarlo, porque todas las corrientes necesitan llegar a puntos de encuentro que permitan generar sinergias para cambiar lo que estamos haciendo ahora o cómo lo estamos haciendo ahora. Un ejemplo claro de tener un plan país es Singapur, ¿no? Es una isla que tiene un montón de habitantes, pero está 100% formalizada. Todos los elementos de su sociedad transcurren bajo el ámbito de la formalidad, mientras que nosotros estamos muy lejos de eso. Eso no es un problema bajo mi óptica, ¿no? Sino más bien es un gran reto que hay que afrontarlo, porque imagínense que así como estamos más o menos andando, si llegamos a un 90, un 80% de formalización, seríamos un cohete, seríamos una estrella en Sudamérica. Seríamos el ejemplo, porque recursos hay, inventiva hay. Tenemos una ola que es la inteligencia artificial que está viniendo a contribuir con la creatividad de manera exponencial. Es la máxima revolución que va a haber después de la revolución industrial. Si no estamos preparados para afrontar eso, vamos a estar siempre en lo mismo. Muchos economistas se quejan de eso, pero la solución está en nosotros mismos. La cultura tiene que cambiar, y la cultura solo se cambia a través de las instituciones, y es por eso que el trabajo que tienen cada uno de nosotros en seguir transmitiendo este mensaje es obligatorio casi para cualquier peruano. En esa medida, tenemos que dejar un poco de mirar a la opinión publicada y mirar más a la opinión pública. Hay una gran diferencia eso, ¿no? La opinión publicada es donde nos quieren llevar los medios, y la opinión pública es lo que realmente sentimos. Eso que realmente sentimos está reflejado ahora en las redes sociales, está reflejado en varios canales que nos permiten decir cuál es el problema. Y están las personas, los académicos, nosotros mismos, en toda la capacidad de voltear el problema de la informalidad. Es muy vasta la formalidad, porque, como les digo, es un elemento que cruza transversalmente a toda la sociedad peruana. Hay personas, como lo dice Romero, que es un emprendedor formal, y hay personas como estas personas que estoy asesorando, que también son personas que están dentro de la formalidad. Entonces, es transversal. La persona que empieza un negocio es lo mismo que la persona que ya lo tiene. Lo que pasa es que nuestra cultura un poco nos está empujando hacia lo malo, y la falta de Estado nos está impulsando un poco más allá a lo delictual. En esa medida, hay elementos que el Estado tiene que reformar. Hay varios trámites, si ya pasamos al detalle, que deben de ser derogados o que deben de ser mejorados. El principal barrera para que una persona entre a la formalidad legal, vamos a hablar de formalidad legal, es los costos que tienen los notarios. Y el notario básicamente es un elemento que ya no debería estar. Cada uno de nosotros, la mayoría de nosotros, tenemos un DNI electrónico donde biométricamente nosotros podemos ser identificados, y no necesitamos a alguien más que nos diga que yo soy Alan Cuentas y que soy el que firmo. A través de la biometría podemos llegar a ese tema un poco más allá, o eliminar esa barrera tan grande que es hacer una empresa a través de la formalidad. Porque el notario te cobra 800 soles, 600 soles, 400 soles, 1000 soles, 1200 soles, y ese dinero para ese emprendedor es básicamente su capital. Puede ser que uno tenga una franquicia y esos 800 soles no es nada de lo que gana en 2 años. Pero para los más chiquitos, para los que necesitan, para los que tienen unidades de sobrevivencia, llegar a eso es demasiado. Entonces tú tienes un elemento distorsionador en el mercado que te ahuyenta, y que es fácil de eliminarlo. No le vas a decir al notario, para no entrar a chocar con el notario, que ya no vas a recibir empresas para que hagan o personas que hagan su empresa, pero sí le puedes decir, todas estas empresas, cuando sean formales, van a tener más contratos que van a poder mejorar sus capacidades jurídicas en el mercado, y tú vas a tener que firmar esos contratos. Entonces no vas a perder el mercado, no vas a perder dinero. Por el contrario, si piensas de una manera a lo chino, vas a tener una masa muy grande que va a entrar a tus canales y vas a ganar más, señor notario. Por mí yo los eliminaría, pero si el caso es, siempre hay que hallar un punto medio,
tendrás que estar con los notarios y decirles, deja entrar a la gente al club, pues, porque el club necesitan estar todos. Entonces, después de eso hay innumerables elementos que el Estado, los registros públicos y todo lo demás, está interconectado, pero es interconectado. Les voy a contar una experiencia propia. Yo tenía que sacar mi brevet y yo tenía un problema en mi DNI que ya estaba certificado en la RENIC, pero el MTC desconocía de mi problema en el DNI. Y tuve que hacer mi trámite en el MTC para que me reconozcan ese problema. ¿Qué ocurre? El Estado se llama Estado, pero no se interconecta, no habla entre sí, y es tal cual lo que pasa en el Ministerio funciona entre los ministros. Los ministros no saben qué tiene o qué no tiene el otro en su sector. Por lo tanto, las políticas no son unitarias, son coyunturales. Y la coyuntura siempre nos va a llevar a un camino inmediato, pero no al futuro. La informalidad es eso es la informalidad. Actuar así es informal. Entonces, como les digo, este elemento de la informalidad es bastante transversal y tenemos que cambiarlo. Y esos son las propuestas que espero que a través de Quique se puedan hacer llegar para que seguramente podamos discutirlas y llegar a un buen puerto. Muchas gracias. Fuertes palmas, por favor. Un paso por el sudeste asiático, justamente me di cuenta que incluso la persona que preparaba, digamos, comida, digamos, al paso, todo estaba en los medios digitales para poder pedir a 50, 70, 90 metros. Entonces, absolutamente todo se puede pedir a través de una aplicación, como quien diría, ahí decía, un panda de acera, que sacar como pedir rápido, por ejemplo. Pero a través de potenciar ese proceso de digitalización, lograron formalizar de manera potente también ahí. Y esas experiencias, tanto en la India, Tailandia, etcétera, se deberían también tener en cuenta aquí. Adelante entonces para su primera intervención, Daniel Hermosa Negritos. Gracias. Sí, bueno, gracias, Enrique. Gracias a los compañeros. Buenas noches. Bueno, primero agradecer la invitación para poder conversar sobre diversos temas que agobian al sector de la micro y pequeña empresa en particular, aparte de la informalidad, que es totalmente cierto, ¿no? Tenemos un porcentaje muy alto de informalidad en comparación a otros países. Nos gana Bolivia, obviamente nos gana Bolivia, felizmente nos gana, ¿no? Pero y debido a que en países donde hay menor informalidad es debido a que hay mejores servicios del Estado, ¿cierto?, que hacen que vean la formalidad de manera atractiva. Por ejemplo, en países vecinos como Colombia y Chile hay créditos, ¿no?, especiales para los emprendedores, cosa que no tenemos acá. Queremos tocar una puerta de un banco, pues al tocarla y decir, bueno, venme a visitar cuando ya esté teniendo pues un promedio de 50.000 o 100.000 soles mensuales, ¿no? Entonces, te queda por ir ¿a dónde? A las cajas municipales. Y las cajas municipales no te prestan como empresa, te prestan como persona, con los intereses obviamente mucho más altos si fuera un préstamo empresarial. Entonces tenemos ahí un problema de atención realmente a la micro y pequeña empresa, básicamente a la microempresa. También tenemos que tener conciencia que de las 3.100.000 y pico empresas formales que tenemos en el Perú, ¿cuánto? Casi 2.920.000 son microempresas. Y la mortandad es altísima en este sector. El año pasado cerraron 233.000 microempresas que se dieron de baja del ROC. Y este año, al segundo trimestre, estamos ya sobre los 120.000. O sea que este año lo más probable es que tengamos más cierre de empresas de la formalidad que el año pasado. Entonces, nosotros dijimos el año pasado a nivel institucional o gremial de que este gobierno, inclusive peor que en la época de Castillo, ¿eh? Porque yo dije, bueno, Castillo va a ser la cifra más alta de mortandad empresarial, cuando nos damos con la sorpresa que con este gobierno. Dije, bueno, debe ser la ola Castillo. No. Este año probablemente superemos los 250.000 empresas que cierran o que se van a la informalidad o quiebra. Pero el significado de cerrar estas empresas no solamente es cuestión de que, bueno, se perdieron puestos de trabajo, sino que la mayoría de ellos quedan endeudados
en el sistema financiero y probablemente arrastren también deudas tributarias. Entonces, el sistema no atiende este tipo de necesidades, a pesar de que el Estado tiene herramientas muy buenas para poder acelerar el proceso de consolidación empresarial. Aquí nosotros tenemos una mortandad empresarial del 95% de empresas al segundo año de abierto, y lo dicen así. En Chile, por ejemplo, está en 97%, pero el quinto año. O sea, sobreviven 5 años. Nosotros en 2 quedamos, ellos en 5. Entonces, estas cifras y la metodología que usa cada país es distinta para promover su sector microempresarial. Entonces, la informalidad no solamente es la tramitología, que de por sí ya es pesada, y toda la carga que le cae encima a la MIPYME desde el día siguiente que se quiere convertir en formal. Las leyes tributarias, las leyes laborales, la regulación, el peso que implica ser formal en el Perú. Pero por otro lado, el Estado no aminora esa carga con políticas, por ejemplo, de crédito de promoción, que el sector agrario, a pesar de toda la corriente neoliberal que tenemos, tiene. Su banco ahí, bueno, no es muy eficiente, pero ahí lo tiene, ¿cierto? Tiene un seguro contra desastres, ¿no? Que no le cuesta un sol. Pasa algo con su cosecha y automáticamente el Estado reacciona y les paga un seguro. Cosa que no tenemos en los otros sectores. Nosotros, para la revisión del fenómeno del niño como gremio empresarial, solicitamos al gobierno el diseño de un seguro, sobre todo para aquellas MIPYMES que están ubicadas en la zona norte, Chiclayo, Trujillo, Piura, que normalmente son las más afectadas por un fenómeno natural. Bueno, les cuento que eso fue, el año pasado comenzamos este trámite y después de un año nos ha respondido el MEF. Un año después nos ha respondido el MEF con un sustento del cual justifica, porque nosotros pusimos de ejemplo el seguro de desastre agrícola, ¿no? Y nos responden de que no, bueno, que el escenario es distinto, que la política lo tiene que ver el Ministerio de Producción. Bueno, al final no se puede. Pero bueno, independientemente de eso, que impulsa mucho la informalidad en el Perú, la falta de atención al sector, les decía que existen programas muy interesantes que podrían ser modelos de aceleramiento de la consolidación empresarial, ¿no? Nosotros aquí lo conversamos alguna vez con Enrique, con el equipo técnico, del tema de FONCODES, ¿no? Y los programas que tienen como Jacobullay, por ejemplo, ¿no? Que es un programa muy interesante que ayuda al sector micro de agricultura de subsistencia, que interviene en los lugares más pobres del Perú, donde hay pequeñas parcelas y les llevan asesoría técnica e inclusive bienes de capital, vale decir animales menores o inclusive sistemas de riego, ¿no? Por cuenta del Estado. Entonces, cuando intervienen estas familias, en primer lugar también comparten, hay un tema social, ¿no? La lucha contra la anemia, la nutrición crónica, les enseñan a preparar alimentos. Es un programa muy interesante que desde mi punto de vista con mucho éxito aplicado en estas MIPYMES de subsistencia en el sector agrario. Lo malo del programa, como todo siempre tiene su lado malo, es que no tiene continuidad. Después de la intervención se van y muchas de ellas regresan otra vez a los niveles anteriores a la intervención. Pero bueno, ese es un tema que hay que afinar y que esperemos que eso también esté un poco en la agenda de lo que se tiene que construir. Pero esa metodología aplicada al tema urbano, desde nuestro punto de vista, sería un éxito. Nosotros ya lo hemos pedido y hemos tenido una reunión con el ministro de Inclusión Social para tratar de inducir que esta metodología sea aplicada por lo menos a los sectores que son muy importantes para la sociedad, que son los bodegueros, ¿cierto? Los bodegueros forman parte de una redistribución de alimentos, ¿no? Que nosotros no valoramos de manera adecuada. Ellos son unos pequeños estancos donde encontramos alimentos a disposición, inclusive en caso de desastre, ¿cierto? Podría llegar la ayuda un poco retardada, pero ahí están los alimentos almacenados en las pequeñas bodegas a nivel nacional, que casi son 500.000 de bodegas que existen en el Perú y que lamentablemente no son atendidas. Pero por otro lado, en contraposición, hablando de la informalidad, son las más formales del Perú. Según las cifras estadísticas, las bodegas son las más formales. Obviamente, porque son portacalle, la municipalidad les cae, antes la SUNAT nos visitaba de manera indiscriminada, felizmente los ha soltado un poco, pero son las más formales del Perú. El segundo lugar lo ocupan los restaurantes, ¿cierto? Y de ahí ya, bueno, van cayendo hasta las empresas que definitivamente no les gusta mucho la formalidad.
Pero a lo que voy con todo esto es que debemos construir políticas de Estado que acompañen al crecimiento empresarial. Nosotros, las MIPYMES, somos responsables de casi que 12, 14 millones de puestos de trabajo. Entonces, y no hemos sido capaces de poder crear los empleos necesarios para atender el sector juvenil, que en los últimos 3 años ha demandado puestos de trabajo y no los hemos podido crear. Entonces tenemos un déficit de casi 1 millón de puestos de trabajo que las MIPYMES no han podido generar en los últimos 3 años, bueno, 4 años de la pandemia. Y eso ha traído como consecuencia la migración de más de 400.000 jóvenes que se han ido del Perú. Entonces, y también, a propósito de la inseguridad ciudadana, que esta semana ha sido parte del debate, nosotros hemos señalado en todos los foros en los que nos hemos encontrado, ¿no?, que tenemos una gran responsabilidad, porque la vulnerabilidad que se encuentran nuestros jóvenes de ser reclutados por la delincuencia, no podemos pues obviar. Y obviamente la responsabilidad del Estado, lamentablemente tenemos un Estado ineficiente, un gobierno ineficiente, ¿no?, que no se da cuenta, reacciona muy tarde, ¿cierto? Reacciona muy tarde, a pesar de que la prédica que hacemos nosotros como sector empresarial de la micro y pequeña empresa es permanente. Salimos en medios, hacemos documentos, tenemos reuniones en el Congreso de manera permanente y lamentablemente no encontramos el eco necesario, o en todo caso cuando lo encontramos ya es siempre demasiado tarde. Por ejemplo, el programa Compras Mi Perú. Compras Mi Perú es un programa que convoca a la micro y pequeña empresa para fabricar uniformes para la policía en este caso, u otras necesidades que tiene el Estado y que lo puede fabricar la micro. El decreto de urgencia que fue dado el año pasado en febrero de 2023, hasta ahora no se ha terminado de ejecutar. No se ha podido ejecutar por la demora en los procesos o en la toma de decisión de los funcionarios públicos que han ido contratando en los últimos meses, además de los cambios de ministros que también han generado parte de esa demora. Entonces, programas que son para una determinada emergencia se demoran, ¿cuánto? Ya más de 1 año y 8 meses, ¿cierto? Y las empresas se están quebrando. Y si fijamos la mortandad que les comentaba, ¿no?, el sector industrial, manufacturero, ha aumentado 300% la desaparición de MIPYMES manufactureras, el sector confecciones, el sector metalmecánica, y están las cifras, está el Instituto Nacional de Estadística. Lo lamentable también, y es algo que hay que mejorar, Enrique, es el tema de la información. La información que nos da el Instituto Nacional de Estadística es trimestral y se publica después de, no sé, pues 2 meses después, o sea, llega muy tarde. O sea, si yo detecto hoy día a un pobre, estadísticamente tendrá a tributar poquito primero, pero a nivel regional, para luego ya, por la necesidad del crecimiento, llegar a tener un régimen general. Eso también hay que evaluarlo y estudiarlo, porque si no, ¿para qué nos sirve la regionalización? No nos sirve de nada, mejor desaparezcamos los gobiernos regionales, porque de verdad no sirve de nada. Entonces hay que comenzar a darle cosas útiles y quitarle a los gobernadores la posibilidad de seguir haciendo licitaciones, porque no les interesan los parámetros de pobreza, mortandad, índice de anemia, no les interesa. A ellos les interesa hierro y cemento. Eso es lo único que les interesa a los gobernadores. Y creo que ahí haríamos una gran diferencia, porque quienes postulen a ser gobernadores ya no estarán pues muy preocupados o financiados inclusive por constructoras para poder llegar a ser autoridades regionales, sino se preocuparán realmente por la lucha social que requiere el Perú para no tener estas diferencias y estos odios que tenemos en muchas regiones del país con Lima. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, es para mí un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación, al compañero Lindo, a Enrique por la organización. Bueno, este es un tema, el tema de la MIPYME, la pequeña empresa y la industria en el Perú es un tema, digamos, que muchas veces se ha hablado. Como bien han dicho mis antecesores, en el equipo venimos trabajando justamente en políticas públicas que nos ayuden a mejorar el sector y con ello a mejorar el país.
¿Okay? Entonces, en ese sentido, no podemos dejar de lado la actualidad. Hoy en día se corren voces de que el jueves habrá un paro por temas de transportistas y temas de inseguridad. Esto verdaderamente también afecta a la micro y pequeña empresa. Es un tema de seguridad y que no solo se va a ver afectada a la micro y pequeña empresa, sino a la gran empresa, etc. Pero le genera unos sobrecostos por esta inseguridad a la micro y pequeña empresa tremendas y que nunca los vemos, y eso es algo en lo que tenemos que trabajar en conjunto, es un tema transversal. Si tenemos que hablar de políticas, pues nos va a tocar hablar de políticas nacionales, de políticas regionales o a nivel de gobernación y políticas municipales en general. Una de las políticas nacionales que venimos a proponer es justamente trabajar en el tema de seguridad de manera integral. ¿Para qué? Para poder darle protección al emolientero, para darle protección a los miles de bodegueros que hoy en día se ven coaccionados por gente que les dice: yo te cuido tu negocio, pero me tienes que dar 10, 20 soles diarios, y que finalmente merma en su propia producción y además pone en riesgo a su familia. Hace no mucho fui a visitar a unos amigos a Los Olivos y estando en su casa se escuchó una balacera, etc. ¿Y qué había pasado? Justamente en la esquina de su casa había una bodega que no quería pagar esta coima de protección, como le dicen estas personas, y simplemente lo acribillaron y se acabó, no hay más. Y de ahí volvieron, y cuando quisieron volver a abrir, le dijeron: te va a pasar lo mismo y hay que proteger a la familia. ¿Por qué? Porque ya, se había muerto el papá, había asumido el hijo y había un tema de protección que hay que trabajar. Esa es una política pública que tenemos que trabajar desde nuestro sector producción, digamos, con el Ministerio del Interior, etc. Esa es una política que deberíamos de comenzar a ver y que va a ser menester de tocar en algún otro momento, pero sí quería mencionarlo porque impacta directamente en el quehacer justamente de la micro y pequeña empresa. Otro punto importante en el cual estoy de acuerdo acá con mis antecesores es trabajar en la unificación planificada del Ministerio de Producción y el de Comercio Exterior. Lamentablemente, como bien ha dicho Alan, hay una falta de comunicación, y eso es algo que existe en todo el Estado y que lamentablemente llega a la ciudadanía, porque los ministerios están colindantes, trabajan hasta en el mismo edificio y no tienen comunicación para trabajar políticas transversales que favorezcan a la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, existen programas como tu empresa, en el Ministerio de Producción, que permite formalizar la empresa de una forma mucho más sencilla y mucho más barata con alianzas con el sector privado, y la gente no lo conoce, no lo sabe. Pero a su vez también existen programas desde el Ministerio de Comercio Exterior, que permiten sacar los productos que justamente estas micro y pequeñas empresas producen, que deberían de trabajar conectadas, ¿no? Como por ejemplo también el programa Exporta Fácil, que finalmente nos ayuda a llevar hacia afuera, con ciertas limitaciones todavía, algunos productos, ¿no? Pero la idea es integrar esto para que justamente el Ministerio de Producción haga su labor de proteger a la micro y pequeña empresa, con ello también generar políticas que favorezcan la formalización. Hoy en día existen algunas sistemas tributarios que ayudan, como el RUS, por ejemplo, que ayudan a, digamos, formalizar a pequeños empresarios, etc. Pero habría que ser saludable. ¿Por qué? Porque le reducimos costos a justamente la formalización de la empresa inicialmente, porque es el primer paso. Entonces podemos ir fortaleciendo justamente al empresario de manera paulatina, ¿no? Por otro lado, trabajar a nivel municipal sería poder conversar justamente con las municipalidades para ver qué beneficios tributarios podrían darle a sus propios vecinos. Muchas veces ellos no entienden de que al poner una bodega, al poner alguna botica, etcétera, ellos van a terminar recibiendo tributo por justamente la permanencia de esa botica, ese negocio en el local. Entonces, lo que toca es no ser inquisidor con los empresarios, sino justamente trabajar en alianzas. ¿Para qué? Para mejorar justamente el bienestar social de la comunidad, ¿no? De repente poder hacer alianzas estratégicas para hacer campañas de salud, por ejemplo, con alguna cadena de boticas, de repente por ahí
justamente con un grupo de médicos, trabajar en lo mismo y de esa forma beneficiar al ciudadano de a pie propiamente, ¿no? Otra cosa que tendríamos que hacer y trabajar en una política relacionada nacionalmente es en educación. Necesitamos cómo se maneja una empresa, el tema de la educación financiera como tal es fundamental, porque muchas veces eso de ahí se va a repercutir en la micro y pequeña empresa. ¿Por qué? Porque muchas de las micro y pequeñas empresas, de hecho el 80% de las micro y pequeñas empresas son empresas familiares, y el gran problema que se tiene es que confunden el dinero de la empresa con el dinero de la familia, y eso es algo que si lo comenzamos a cambiar desde la educación, desde el inicio, desde los primeros años, vamos a tener un gran cambio, porque vamos a poder entender de dónde y cómo costear productos. Inclusive para las personas que no creen en su empresa va a ser importante. ¿Por qué? Porque van a poder conocer a qué se dedica el área de recursos humanos, a qué se dedica el área de logística, a qué se dedica el área de marketing, etc. Entonces su incorporación laboral va a ser sumamente sencilla, va a poder entender el panorama de una manera muy interesante. Otro tema que preocupa mucho, y lo he mencionado en la mesa, mis colegas, es el tema del financiamiento. Recordemos que venimos de la pandemia, ¿no? Y la pandemia trajo consigo una política pública por el gobierno de PPK inicialmente, de poder dar salvataje financiero, ¿no? Con un programa específico, el cual ayudó a las micro y pequeñas empresas a reengancharse, ¿no? Y a poder, vamos a decir, tener fondos para continuar, pero esos fondos hoy en día muchas de estas micro y pequeñas empresas no tienen cómo pagarlas, y esto que no fueron necesariamente esos fondos a las micro y pequeñas empresas que debieron de ir, fueron a grandes estudios de abogados y a otras cosas que, bueno, en fin, eso ya es menester de otro punto, pero estos micro y pequeños empresarios que justamente son empresas familiares han tenido grandes problemas y están comenzando a tener grandes problemas. Habrá que estudiar la posibilidad de trabajar justamente una política de repente de reencauzamiento de esta deuda para poder justamente salvar familias, ni siquiera empresas, pero están asociadas justamente. ¿Por qué? Porque lamentablemente, por ejemplo, la emolientera que muchas veces visitamos por la mañana al tomar desayuno, tiene algunos inconvenientes, ¿no? Ha tenido que cubrir la educación de sus hijos, ha tenido que cubrir temas de salud, etcétera, y ha sacado de su propio capital. Entonces lo que ha sucedido es que se han comido su capital, han recibido este dinero y en realidad no ha podido ser invertido al 100% donde tendría que haber sido invertido, sino se lo han gastado justamente en la necesidad personal. Y es justamente eso donde tendríamos que trabajar. ¿Por qué? Porque finalmente esto va a repercutir en no tener continuidad con el propio negocio, y eso es algo que debemos de justamente evaluar, estudiar, y lo pongo a debate en la mesa para una siguiente oportunidad. El tema también de tomar nuevamente, o mejor dicho, sí, tomar sobre la tabla o retomar lo que vienen a ser los tratados de libre comercio, es algo que debemos de impulsar, ¿no? Por ejemplo, la Alianza del Pacífico, actualmente por temas políticos propiamente, decisiones desde Humala en adelante, se ha venido escondiendo, se ha dejado de lado, etc. Pero son mecanismos que nos pueden ayudar a volver a conectarnos con el mundo y así poder reactivar también lo que vienen a ser nuestros micro y pequeños empresarios. ¿Esto por qué? Porque necesitamos también trabajar con ellos en el tema de la estandarización de productos. Nosotros tenemos muy buena calidad de productos como el arándano, tenemos también muy buena producción como, ¿cómo se llama?, temas de mesas, etcétera. Pero por ejemplo, en el tema maderero no tenemos una estandarización de producto. En el tema agroindustrial, que es donde se está trabajando bastante bien en ese aspecto con las cooperativas, debemos de llevar ese modelo de repente a otro tipo de sectores para dinamizar justamente los distintos sectores, ya sea por ejemplo el tema maderero, trabajar con ¿cómo se llama?, la estandarización de mesas para que el producto sea exactamente el mismo cuando nosotros trabajemos en serie, etc. Pero todo esto nos va a fortalecer si es que aprovechamos nuestros tratados de libre comercio. Por ejemplo, vengo asesorando a una empresa
que produce chocolates, y esta empresa ha podido llegar a México con una calidad de producto muy buena, ¿no?, sin tener que pagar arancel. El arancel en chocolate es cero, pero él no lo sabía. Y entonces ha podido llevar la misma calidad de producto, sacarle un provecho importante y fortalecer justamente su empresa. Su empresa hoy en día, a pesar de que comenzó vendiendo en el Perú, como es un producto, digamos, más direccionado al tema para diabéticos, etcétera, no tiene porcentaje en azúcar, etcétera, es un producto especial, está llevado en México y en realidad vende a México, se vende en el aeropuerto, por ejemplo, se vende también ya en Estados Unidos y no se comercializa en el Perú. Eso por un tema cultural, ¿no? Pero en realidad existen estos mecanismos que debemos de fortalecer. Muchas veces existen, como bien ha dicho mi compañero, existen los programas pero no los conocemos, hay que darlos a conocer. Indistintamente en la bandera política somos peruanos y eso es lo importante. Nos toca justamente fortalecer el sistema emprendedor en general, y para poder fortalecerlo, otro punto importante es trabajar en políticas de digitalización. Hoy en día en Perú no existe una política de digitalización real. Por ahí un compañero nuestro está trabajando en ello, pero en realidad todavía está muy lenta la situación, ¿no? Entonces hay que trabajar justamente en políticas de digitalización para estandarizar los procesos, para que en realidad cualquier situación en las redes sociales, etcétera, pueda ser cuestionada, pueda ser castigada, porque así como hay buenas intenciones como las nuestras, también existen personas que lamentablemente desaprovechan esta oportunidad o le tratan de sacar provecho. Por ahí podemos encontrar un sinfín de oportunidades que en realidad el Perú hoy en día no está viendo. Entonces trabajar de repente en una plataforma de digitalización para que podamos tener también desde el punto de vista legal todo bien orquestado y legalizado con una norma que nos dé los parámetros para poder manejarnos desde el punto de vista empresarial, va a ser sumamente importante. Y por qué no, a partir de ello también generar el próximo Temu peruano, ¿no? O algo por el estilo que nos permita comercializar o poner al Perú en el mundo desde aquí de una forma bastante sencilla. Bueno, con eso quiero terminar la primera intervención, dejando claro que tenemos que trabajar en los tres grandes sectores, de manera nacional justamente con unas políticas transversales, de manera regional tendríamos que trabajar también, por ejemplo, complementando la idea de mi compañero, el hecho de impulsar la educación técnica en cada región, ¿no? Fomentando justamente a partir del tecnicismo que se trabaje, por ejemplo, en Piura, con temas como el limón o de repente temas relacionados a la pesca, la formalización de esa empresa para que justamente encuentren espacios dentro de las regiones y se pueda generar justamente la profesionalización de cada uno de los sectores que podrían estar inmersos en cada región. Cada región tiene un mundo, un sinfín de situaciones y habría que focalizarlas. El tema regional justamente también podría ir relacionado a generar cadenas de valor entre 2 o 3 regiones, pero siempre y cuando estén dispuestas a conversar, ¿no? Y es lo mismo que pasa a nivel nacional, ya lo habíamos hablado con el tema de los ministerios, tenemos que unificar ciertos criterios y parte de esa medida es lo que buscamos desde aquí, desde la agenda social, proponer cosas, proponer medidas en el Estado que nos permitan sentarnos a conversar y llegar a puntos de encuentro que finalmente nos favorezcan a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar paso a 3 preguntas del auditorio. Por favor, brevemente, 1 minuto. Levanten la mano que quieran preguntar. 1, 2. ¿Falta una más? ¿Nadie más? Ok. ¿Nadie más? Listo. El compañero Corvo, adelante, 1 minuto, por favor. Compañero, buenas noches. Acá se ha mencionado el Tratado de Libre Comercio y a través de los tratados de libre comercio el Perú tiene un mercado de 2.500 millones de compradores. Tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, con China. Pero los tratados de libre comercio se sustentan en los productos con valor agregado. Y ahí el Estado les ha allanado el camino a los empresarios. Ese ya es chamba de los empresarios. Ahora cuando hablan del salvataje, el Estado soltó en la pandemia 60.000 millones y solamente el 10%
le llegó a las micro y pequeñas empresas. Entonces, es cuestión también de que los empresarios tomen conciencia, porque los empresarios, la empresa privada es el motor del desarrollo. Ellos son los que generan el empleo y la mayor inversión, el 80% les corresponde a ellos, compañeros. Yo creo que a ellos nosotros tenemos que, si queremos que el Perú prospere, ellos tienen que tener conciencia de que son peruanos. Gracias. Javier Navarro, por favor, adelante. Buenas noches. Una pregunta. ¿Cuál es el impacto de la competencia desleal en las importaciones de ciertos países en las pequeñas empresas del Perú? ¿Y cuál sería la propuesta para afrontarla, detectarla, corregirla? Porque actualmente se suceden una serie de infracciones y los están cumpliendo, no teniendo el libre comercio y un poco desprotegidas las pequeñas empresas y las medianas también. ¿Cuál sería el plan? ¿Cuál es el impacto y cuál sería el plan para afrontarlo? Muchas gracias. Vamos a entonces proceder a el cierre de las exposiciones por un lapso de tiempo de entre 4 a 5 minutos por cada uno. Empezamos en el mismo orden. Alan Cuentas, adelante. Bueno, gracias, Enrique. Quería puntualizar dos elementos que son bastante importantes para comprender y sobre todo para afrontar los problemas. El Perú como tal no tiene un proyecto de desarrollo ni un proyecto económico. Es decir, el Perú como Estado en general no sabe a dónde ir. No sabe si vamos a hacer dinero, si vamos a ser exportadores, si vamos a ser franquiciados de restaurantes. No lo tiene claro. Y no tiene un proyecto de crecimiento porque no tiene cómo saber hacia dónde va el Perú. Porque las mineras grandes aportan una bolsa de dinero que viene acá, que pagan los impuestos y seguimos en el mismo status quo. Seguimos en lo mismo, sobrevivimos. Los problemas de la informalidad son justamente por esa desatención que tiene el Estado hacia el ciudadano común y hacia los problemas que se generan a través de los ciudadanos. En la medida que no tengamos estos planes de desarrollo económico y de desarrollo del país, va a ser muy difícil orientar las políticas hacia un orden. Como tenemos eso de entrada, los peruanos salimos por la tangente. El peruano es el más creativo, creo, del planeta. Tan creativos somos, y vamos a hablar un poco de la cultura, que hemos utilizado el carro de la presidenta para transportar a un prófugo de la justicia. Hasta ahí hemos llegado. Y lo hemos soslayado todos. La creatividad en el Perú no tiene límites, como habrán visto, pero está mal encauzada porque no tiene los mecanismos para llegar a algo que sea país, algo que nos lleve a otro nivel. No sabemos, como empresarios, si el día de mañana van a subir los impuestos, va a venir SUNAT, va a venir SUNAFIL. Tenemos N elementos del Estado que actúan en contra de nosotros y no actúan a favor de nosotros, porque desconocen. Muchos de los políticos que están ahí nunca han hecho una empresa y por lo tanto no saben cómo funciona una empresa, cómo es generar trabajo, cómo es generar dinero. El emprendedor, pequeño, mediano y grande, es el motor de la economía en la medida que él es el que crea el dinero para que el Estado se lo gaste. Y si el Estado, además de tener el dinero que no lo ha producido, lo gasta mal, tenemos la disociación que tenemos el descontento que tenemos, en palabras de Milei, una casta social, o política, perdón, que no permite que crezcamos, que hace que nos volvamos esclavos de este enredo que tenemos. Por lo tanto, las acciones a tomar son un poco ordenar la casa. ¿Saben cuántos empresarios somos en el Perú? No sabemos exactamente. ¿Saben cuántas personas naturales con negocios hay? No sabemos. No tenemos un catastro de quién es un pequeño, micro y mediano empresario. ¿Por qué? Porque a partir del tema tributario, todos los empresarios, sea Dionisio Romero o Alan Cuentas con su carrito sanguchero, estamos dentro del RUC 20 y algunos dentro del RUC 10. Entonces,
cuando uno va al banco con su RUT 20, son una empresa, te dice, oye, ¿y tus estados financieros? ¿Y cuántos años estás navegando en el mercado? No, recién he empezado. Mana, contigo no es. Porque yo quiero con los grandes. No me interesas tú. Vienen las cajas municipales y empiezan a venderte los créditos altos y la gente se endeuda como persona natural y de pronto viene la crisis y pierden su capital. Y pierden el único eslabón que tienen para seguir creyendo y mejorando su idea, que es la economía. Entonces, como verán, es un problema bien álgido, bien complejo y de varias soluciones. Pero primero ordenemos la casa. ¿Qué pasaría si, y eso lo pongo como debate, tenemos una nueva manera de marcar tributariamente a los emprendedores? ¿Qué tal si le ponemos el RUT 10 a los emprendedores que sean de tal monto a tal monto de capital social y los empezamos a catastrar? ¿Qué significa eso? Que las leyes que se dan, entre comillas, promoviendo a la microempresa sí serían efectivas, porque ya sé a quién va a llegar y a quién no va a llegar. Entonces son elementos como estos pequeños que empiezan a transformar la vida de la formalidad, porque cuando hay el incentivo para volverse formal, van a entrar, la gente va a entrar, cuando entiendan que es por ahí el camino, van a entrar, porque los costos no son tan grandes. Una persona natural con negocio tributa lo mismo que una EIRL, que es una persona jurídica, bajo diferentes regímenes, el MIPE, el general, donde ustedes quieran ver. Pero la gente no lo entiende porque nunca se lo han explicado, porque el de la zona le dice, quiero hacer empresa, ya toma tu DNI y ya está. Eso es más fácil que ir donde un abogado, donde un notario para que te haga el trámite. En Inglaterra, tú vas a una librería, te compras un papel, es un formulario, lo llenas y dices qué empresa es, a qué se va a dedicar, quiénes son tus socios y simplemente lo mandas por correo a lo que se llamaría el registro público. Y el Estado solo te pide que lo que tú pones en dinero en ese papel esté sustentado en tus cuentas del banco de esa empresa. Por lo tanto, la barrera para entrar al mercado formalmente es mínima. Y su cultura también. No le pueden pedir a Bill Gates que haya hecho o que piense en una persona natural con negocio, porque él en su cabeza sabe que para hacer una empresa o para hacer dinero necesita una empresa. En cambio, que es distinto. Esa parte de la cultura hay que cambiarla. ¿Y dónde se cambia? Como bien decía César, a partir de los colegios, a partir de formar la cultura financiera, a partir de formar una cultura de formalizar en todo el sentido de la palabra, ser formal, adecuarte a las normas. Y el trabajo del Estado es hacer las normas eficientes y eficaces. Todos los problemas que generan competencia desleal, dumping, subsidios, son parte de esos huecos que encuentran las personas en la norma para meterse y para sacarle la vuelta a quien está haciendo el trabajo de verdad, a quien se la está jugando. Y es fácil pues copiar las cosas, pero lo difícil es mantenerse formalmente en el mercado. Y el Estado no mira eso, no lo mira. Cuando lo mira, el problema es tan grande que convierte la actividad en ilegal, ya les he dicho. Todos los elementos económicos que el Estado no puede controlar, los ha ilegalizado. Ahí está Madre de Dios, la minería es ilegal. Por donde venga, todos los que están en Madre de Dios son ilegales. Y así va a pasar en Patás, y así va a pasar en todos los lugares donde la minería se vuelve un problema para el Estado y no lo pueda controlar. Y es así, el Estado es miope y no está de acuerdo a tus necesidades. Porque los que están en el Estado normalmente son personas que no saben mucho de lo que pasa abajo. Llegan al poder por los mecanismos que tienen algunos partidos políticos para estar ahí. Que eso es motivo de otra conversación, pero que es parte del problema. Con eso yo creo que son los temas que yo quería un poco poner a debate, porque lo que se necesita es un poco refrescar lo que estamos comentando en el grupo de pymes y poder llegar a aterrizar lo que estamos diciendo, porque los versos son muy largos pero las acciones son cortas. Entonces necesitamos hacer que nuestras acciones cortas sean efectivas, y en esa medida creo que el trabajo es conjunto, porque todos tenemos la oportunidad de aportar y cada aporte es necesario en esta mesa, ¿no? Porque es la única manera de mejorar las condiciones de vida de todos nosotros. Muy bien. Me quedo con lo del Estado miope. En efecto, por ejemplo, rápidamente, compañero. Sí, compañero.
Buenas noches a todos. Es un placer compartir el día de la mesa. Hay un tema internacional que leí hace poco, que China ha modificado sus políticas internacionales. Saben que es un mundo globalizado, ya. Entonces ellos están ya adecuando su normativa jurídica para manejar con derecho lo que van a hacer a nivel internacional. Entonces, este imperialismo de Estado, obviamente, está preparándose para manejar mejor lo que ya viene, que es la absoluta globalización y ojalá la nueva dependencia. Entonces, importante este tema, y en segundo lugar, de cómo está manejándose el mundo internacional. No sé si Estados Unidos estará compitiendo en esa. Bueno, siempre lo ha hecho, ya tiene la cultura hecha. Lo nuestro es que nuestro liderazgo siempre será minero. Nosotros tenemos un candidato minero y debemos pensar que el liderazgo debe partir de una política de consolidar ese sector para efectos de asumir que la política económica del país tiene que ser liderada históricamente, mientras no cambie la estructura del Estado, por la minería. Y esos traficantes, o pequeños, o buenos y justos empresarios que quieren ser mineros, hay que socializarlos, hay que integrarlos, hay que reeducarlos, porque no también exterminarlos, que son parte del terrorismo, parte de otros sectores. Entonces, este aspecto creo que es central. Y el tercer punto es el que yo pongo compartir con Enrique respecto a la necesidad de que el desarrollo del país parta de la preocupación del ser humano, así como las políticas de educación. Se tienen que prever, tenemos que entender que la política no va a cambiar en este mundo que ahora quieren cosificar la mente del ser humano, la inteligencia artificial, desatendiendo obviamente lo central para los países subdesarrollados no puedan concentrarse más de lo que puedan en la necesidad de ser algún liderazgo competitivo, en consecuencia ignorando las posibilidades de este. Por lo tanto, desde el punto de vista epistemológico, nosotros tenemos que hacer un planteamiento ideológico que diga lo que ya haya nos planteó, la solidaridad con todas las clases oprimidas del mundo. Y esto es la absoluta lucha por una seguridad psicológica que tiene que ver con la educación de esos desarrollos humanos desde la misma base de la sociedad. Considero que este es un tema bastante inmenso. Sin embargo, es necesario en medio de esta hora en la que nos toca vivir, de cambios radicales que van a empezar a darse y que esperemos no nos coja mal parados. Por lo tanto, esta política yo la defino como la seguridad psicológica, que no es solo nuestra, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo una barrera definitivamente, pero en el mundo va a ser igual si es que esto no se supera en cuanto a una política de protección real de la dignidad humana y de los derechos humanos que se planteó hace más de 70 años y que no se ha logrado por la apetencia de los poderes económicos del mundo, ¿no? Adelante, Daniel Hermosa, con su cierre, por favor. Bien, gracias. Bueno, la reflexión final con la que me quedo yo es que es necesario reestructurar definitivamente las funciones del Estado, ¿no? Y el tema de la exportación, que es una de las consultas que decía el compañero, es cierto, ¿no? No hemos sabido construir una ruta hacia lograr posicionar los productos fuera, más allá de las grandes empresas que tienen todas las capacidades de hacerlo, y obviamente los agregados comerciales han estado en función de la consolidación de esa oferta, ¿no? Tanto la agroindustria como la gran industria de transformación. Tenemos 8.400 pequeñas, micro y pequeñas empresas exportadoras. No llegamos ni a 10.000 que exportan a diferentes partes del mundo, y a Estados Unidos son 4.200. Y digo esto porque hemos venido trabajando como institución, ¿no? El hecho de poder gozar el privilegio de la visa E2, que es la visa de inversionista, nosotros creemos que es necesaria para que podamos
podamos abrir sucursales formales en los Estados Unidos de tal manera de poder conquistar el mercado americano. Nos hemos encontrado con algunos escollos internos, pero ahí venimos luchando como gremio para que el gobierno norteamericano nos pueda conceder. Y no utilizarla de negocios, que no es lo mismo que la visa de inversionista, que nos permite al día siguiente de entrar, constituir empresas, abrir cuentas de corrientes, firmar contratos, etc. Entonces, nosotros como gremio tenemos muy bien mapeado lo que está sucediendo en todos los sectores. Y una cosa que creo que debe llevarnos a la reflexión, Enrique, que tiene que verse, es que las MIPES, desde el punto de vista de los gobernantes, todos los gobernantes sin excepción, ha sido de que somos una mazamorra, somos una masa, ahí están las MIPES, ¿no? Sin ubicar la característica de cada uno de los sectores. Confeccionistas, bodegas, farmacias, metalmecánica. Entonces han aplicado, entre comillas, políticas para todos. Y a veces a mí no me sirve lo que te propone el ministerio, por ejemplo, como una posible acción. No me sirve. De repente a un sector sí, pero no a todos los sectores. Entonces nos ven como una mazamorra. Y eso tiene que terminar. Porque cada sector tiene una particularidad. Ejemplo, el sector de la imprenta, las imprentas, la industria gráfica, en proceso permanente de extinción. Porque obviamente este aparatito para que tenga la publicidad no hay que imprimirla. O es que les llegan los encartes que llegaban antes a las casas. Ya no llegan por los encartes, ya no llegan. En los periódicos se pone la cantidad de papel que llegaba con la publicidad, ya no, ya. Entonces, las imprentas están cada día extinguiéndose. Algunas han empezado procesos de reconversión. O sea, dejaron de ser o utilizan la imprenta, pero también ahora venden gaseosa, venden helados, o sea, se tienen que ir reconvirtiendo, pero no todas tienen la capacidad de hacerlo, dependiendo del tamaño de la empresa. Las chiquititas son más fáciles de reconvertirse. Ejemplo, Mercado Central, un día vendes un tele de escritorio, al mes siguiente vendes para el día de la madre, para el día del padre, y estás reconvirtiéndote permanentemente en productos, y lo vemos en los mercados donde son comerciales, ¿cierto? Pero el sector industrial es más complicado, porque tiene tecnología, tiene máquinas, y no son necesariamente máquinas muy, digamos, baratas. Entonces hay que implementar una política para ayudar a reconvertirse a aquellas empresas que no necesariamente son muy chiquititas. Y ahí hay que hacer un trabajo, primero un bono de chatarra industrial, así como tienen nuestros amigos de las compras, de tal manera que puedan acceder a capital que les permita migrar a otra actividad empresarial, porque sería trágico que empresarios con 20 años o más en el sector de industria gráfica pierda esa experiencia empresarial, quiebre, y tenga que vender pues, al carretillero sus máquinas, como lo que está sucediendo ya en este momento. Entonces hay trabajos que tenemos que ir viéndolo de manera sectorial, las mismas del sector turismo, por ejemplo, hoy día colapsadas, porque el turismo no se ha recuperado. ¿Y qué medidas son las que se deben tomar? Pues el Estado debe comenzar a estudiar la particularidad y la verdad, aunque suene un poco selectivo, tenemos que tomar decisiones qué sectores sí vamos a apoyar. Porque no, hay sectores que no van a ser viables en los próximos 5, 10 o 20 años. No van a ser viables, están condenados a ir extinguiéndose. Y ahora que tenemos a nuestros amigos los chinitos metidos ya en electricidad, en puertos, en todo, bueno, lo que va a pasar en los próximos años es que ellos van a venir a instalarse acá, como ya lo están insinuando ya varios sectores empresariales acá en Chacán. Y van a hacer una competencia terrible para la industria manufacturera, que ya están poniendo la barba hacia abajo. Yo les quiero contar, para terminar, compañeros, que este programa Compra en mi Perú es un programa que ayuda al sector de la micro y pequeña empresa para atender algunos requerimientos del Estado. Lo conozco hace muchos años, pero nunca he visto tanta desesperación de la industria confeccionista o de calzado por agarrar un contrato. Antes sí participaban, era de sus 20 ventas era pues la 21. Hoy día se ha convertido en la principal venta.
porque estamos en un proceso recesivo que no hemos salido, a pesar de que hoy día la señora nos dijo algunas cosas en su mensaje que dio en la mañana. Se hubiera escuchado de en qué planeta está esa mujer, pero de verdad, la economía no se ha reactivado aún. Hay algunos hipos, ¿cierto? Pero no es lo suficiente como para decir que la economía se ha reactivado. El sector bodeguero tiene un déficit de 20% o pérdida de 20% de su capital por los efectos de la inflación. Y los créditos no llegan a ese sector. La mortandad ahí es altísima. Y son pequeños negocios que van muriendo todos los días y nadie hace nada. Y también por la delincuencia, dicho sea de paso, porque los extorsionan como si nadie, encima viene el Estado y no los ayuda. Entonces, tenemos que ver el sector MIPE no como mazamorra, es particular y ir atendiéndolo de manera paulatina por sector y tomar decisiones de Estado y saber cuáles son aquellos sectores que van a poder tener futuro y no engañarnos. Claro, como no les interesa la MIPE, pues bueno, pues continúen ustedes, ahí tienes mi empresa, formalízate y los cursillos de capacitación. Con eso no vamos a hacer absolutamente nada. Y la informalidad va a crecer. Porque el efecto de esto que estamos conversando hoy es la informalidad. Y definitivamente insisto en el tema de la regionalización. Recuerden que en el Perú fue el partido el que impulsó ese concepto. Y no era por nada. Tenemos que meterle más atención. Desde que creo que el compañero Sumeta dejó de hablar del tema del ingeniero, nadie habla de eso. Necesitamos que se abandere ese tema. Ese tema es relevante, importante. Y en el 2011, el 27 creo de julio del 2011, el presidente García dejó una ley de las mancomunidades regionales. Y las mancomunidades regionales lo único que se han dedicado es a hacer, nuevamente, fierro y cemento, cuando podría haber sido y debería ser usado para el desarrollo económico en el sector del turismo y otros sectores relevantes para el país. ¿Hay herramientas suficientes? Sí las hay. ¿Hay que mejorar otras? Hay que mejorarlas. Pero hay que tener claro hacia dónde queremos llevar el sector empresarial, que es realmente el que va a dar el empleo necesario para el país. Gracias. Muchas gracias. Adelante. Bueno, a ver, voy a comenzar un poco hablando de, justamente tratando de responder un poco las preguntas y complementándola con algunas ideas fuerzas a decir, ¿no? Lo primero que tenemos que saber, y como ya lo había mencionado, el Perú es un país multiple. Entonces es ahí donde en realidad debemos de comenzar a explotar un poco el tema del concepto de las cooperativas o el trabajo en conjunto. Si no nos unimos como peruanos en los distintos sectores que realmente en los que debemos de trabajar, vamos a estar en problemas, como bien ha dicho Daniel en su intervención anterior, ¿no? O sea, a ver, el propósito de la Alianza del Pacífico, que es uno de los tratados que tenemos, era justamente generar volumen en función también a la estacionalidad de cada uno de los países integrantes de esta alianza, ¿no? Por ejemplo, México, Chile, Colombia y Perú en distintas etapas del año tienen uvas, por ejemplo. Entonces, generar justamente esa unión entre los cuatro países que nos permita mantener un mínimo nivel en cuanto a cantidad y calidad de producto para poder exportar. Ese es un punto sumamente importante que debemos de justamente explotar y trabajar no solo a nivel nacional sino a nivel internacional justamente con estos otros países. Por otro lado, como bien ha dicho Alan, el Perú lamentablemente ahorita es un país miope, ¿no? Y complementando justamente lo que decía Daniel, el mensaje de la presidenta puede ser como si estuviera viviendo en el País de las Maravillas, ¿no? Casi como Alicia en el País de las Maravillas, tenemos a Dina en el País de las Maravillas, contándonos una historia que realmente el pueblo no siente como tal y que se siente en el bolsillo. Hoy en día, todas las reservas de la gente formal y trabajadora se ha perdido ya porque prácticamente no cuentan con AFP para el futuro. ¿Qué va a pasar ahí? No es un tema
propiamente de la micro y pequeña empresa directamente, pero sí indirectamente, porque las micro y pequeñas empresas formales pagan justamente todos los derechos sociales, y es algo que también hay que comenzar a evaluar y ver. Nuestro enfoque justamente desde la agenda social impulsa a la familia, sabiendo de que realmente la familia es principalmente la razón por la cual se crean micro y pequeños emprendimientos, dado que tenemos los emprendimientos formales y los emprendimientos por necesidad. Muchos de los que tenemos actualmente en la esquina o en la calle son por la necesidad justamente del peruano de a pie, de darle de comer a sus hijos o de educar a sus hijos. Y es algo en donde tenemos que justamente fortalecer con educación, con dar a conocer justamente los pocos programas que existen, y como bien dijo Daniel, lamentablemente están aislados, hay que articularlos. Esa es una tarea en la cual nos comprometemos desde aquí. La idea es justamente trabajar en ello para llegar en algún momento a unificar el Ministerio justamente de Producción con el de Comercio Exterior, generar canales de conexión con la gente y acercar a la empresa a la ciudadanía, que no sea y no haya temor justamente de ello, de crear una empresa, ya sea por temas de extorsión, ya sea por temas de SUNAT, que muchas veces se vuelve un inquisidor. La SUNAT debería de entender de que en realidad si se acerca, educa al microempresario, va a poder tener una mayor capacidad de recaudación. Entonces es por ahí donde debería de iniciarse el tema, y la educación es vital para poder darle herramientas a nuestros jóvenes para que más adelante, con su trabajo, con la generación de micro, pequeñas empresas, puedan darle de comer a sus hijos de manera correcta y adecuada. Y ese es un poco el propósito de lo que viene a ser la agenda social: políticas públicas que se acerquen a la gente y que en realidad solucionen los problemas que tiene el peruano de a pie. Muchas gracias. Muchas gracias, querido compañero. Coordinador del equipo nuestro para el tema del emprendimiento y la MIPYME en este suerte de shadow cabinet que estamos conformando. Aspiramos a tener pronto 12 equipos funcionando de los 8 que actualmente tenemos. Palabras de clausura de esta sesión número 23 de la Agenda Social, a cargo del gran amigo y compañero, miembro de la Comisión Política Nacional del Partido del Pueblo y un referente sindical, Elías de Jalva Alvarado. Adelante, Elías, con tus palmas, por favor. Compañeros de la mesa, señores invitados, compañeros y compañeras, tengan ustedes muy buenas noches. En primer lugar, agradecer la invitación de Enrique, que ha tenido esta benevolencia de darme uso a la palabra el día de hoy, ante importantes comentaristas que han venido acá el día de hoy, expositores, y han tocado temas muy buenos. Por ejemplo, Daniel, que a quien lo conozco por muchos años, los jóvenes que están acá, muy bien, me parece bien, y de eso creo que debemos aprender todos, porque el aprista debe conocer la realidad del Perú, una realidad que nos hace más fuertes, una realidad que nos hace poder ser contestatarios como siempre ha sido el APRA, de tal manera que al final podamos revertir todas las cosas que se dicen. Y por eso creo que hace la necesidad de un Congreso Nacional ordinario. Luego esta semana estoy pidiendo formalmente que sea de una vez este Congreso, porque tiene que haber una nueva dirigencia que represente al APRA y plantee los problemas que ahorita por el APRA nadie está hablando de forma oficial. Hay compañeros como Enrique, otros compañeros que salen, pero no es oficial. Entonces tiene que haber una nueva dirigencia que efectivamente tenga la voluntad de poder hacer las cosas como tiene que ser. El APRA es un partido político de muchos años, donde siempre ha sido el defensor de los pobres, el defensor de los trabajadores, el defensor de los señores mayores de edad, de los niños y escolares. Indudablemente las mujeres también están incluidas, porque siempre ha dado esa nota de reclamo que ha sido sentir del APRA,
¿no? Les ha dado muchos derechos y bueno, creo que ya ha llegado el momento de que se realice este congreso de unidad, ¿no? Una unidad que sea de hacer una unidad que pase porque todos debemos unirnos verdaderamente, sin hipocresía, no porque nos hablan una cosa, otros hablan otra cosa y finalmente lo que vemos en el LAPRA es la realidad, nos estamos enfrentando nuevamente. Yo creo que ya ha llegado el momento de poner los puntos sobre las sillas para que de esta manera podamos tener una APRA fuerte, una APRA renovada. Yo estoy por la renovación total del APRA, porque en realidad los míos fueron ya que descansen, ¿no? Pueden ser asesores, pueden ser consultores, qué sé yo, pero creo que varones o hombres como mi compañero como Enrique hay una necesidad urgente de hacer ese cambio, ¿no? Y lógicamente con algunos compañeros o gente que puede ser pues, servir al partido. De eso se trata. Y creo que ya ha llegado ese momento, ¿no? Y acá ayer se ha hablado de temas muy importantes, por ejemplo la formalización, ¿no? La formalización es un tema que nos debe importar, a veces no le hacemos caso. O sea, son los peruanos que se buscan su propio trabajo, son los peruanos que tienen que hacer algo para llevar un pan de cada día a su trabajo, a su casa. Entonces también tenemos que controlar de ellos, ¿no? De repente no están bien organizados, de repente no están bien orientados, pero hay una necesidad de APRA como escuela oriente su mirada hacia ellos, ¿no? Y eso es importante, por eso digo yo que la formalización, cuando dejó el anterior gobierno, estaba en un 70%, ahora estamos bordando ya el 80%, imagínense, subió casi 10%. Entonces para el Perú, ¿no? Que no tiene alternativas, más aún cuando ha recibido cerca de 1 millón de venezolanos, que nos ha marginado prácticamente a muchos peruanos que han querido hacer una carrera administrativa o que han buscado un puesto de trabajo. Entonces es muy complicado. Yo creo que la formalización, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha puesto acá, que debe darse prioridad, debe darse, ¿no? El APRA debe dar un punto de vista sobre ese tema, qué vamos a hacer con la informalidad para que se formalice. Todos hablan de que sí se puede, pero no se aplica. Y yo he sido uno de los más críticos cuando he estado como secretario general de la CTP, el interior, dentro del Consejo Nacional del Trabajo, donde se trataba con empresarios, con gobierno y trabajadores. Y es el mismo actor ahora, que es el ministro de Trabajo, que viene ofreciendo y nunca cumple su palabra, ¿no? Entonces a mí ya me parece forma de mal gusto de estar pidiendo o anunciando los aumentos para los jubilados. ¿Quién va a vivir con 890 soles? O sea, nadie. Ellos están ganando casi 30.000 y más soles. Entonces hay mucha diferencia entre vivir cómodamente y vivir padeciendo con una supervivencia de 895 soles, ¿no? Entonces, aumento del sueldo mínimo, tampoco lo quieren dar, vienen a anunciar y tampoco lo dan. Entonces eso me parece también raíces del pueblo peruano, porque vamos a llegar, todos vamos a llegar a ser, ¿no? A nivel de edad y vamos a necesitar de un sueldo. Entonces creo que eso el APRA tiene que poner también su punto de vista, porque no puede ser que un ministro que ha sido ministro, que tiene experiencia, nos venga venciendo, nos venga ofreciendo algo que no ha cumplido. Yo dijeron que el año pasado, mira, pasado ya estamos ya cerca a terminar el próximo año y sin embargo no tenemos nada. Entonces creo que es bastante importante que la APRA esté ya totalmente reactivada. Yo felicito al secretario general, al Daniel Torres y a mí que siempre están haciendo estas exposiciones, que es fundamental y que esto va a servir de mucho para seguramente consolidar el reclamo general del APRA. Hace falta, el pueblo lo reclama, pero si estamos callados vamos a ser culpables de que este gobierno nos sensible, un gobierno que no está dando fuego, no, un gobierno que promete y no cumple, un gobierno que ve pasar por alto todas las cosas y sin embargo ellos creen que estamos en una panacea, ¿no? Y no es así. Estamos sufriendo las inclemencias de la seguridad, estamos sufriendo la inclemencia de los asaltos, sobre todo de las muertes. Y así no tiene que haber un paro. Tiene que haber paro, pues, ¿no? Definitivamente tiene que haber un paro. Si no, como han escuchado, pero se quedan paralizados. Recién se han puesto a ver, ¿qué pasa acá? Y si para ellos todo estaba bien,
todo estaba mejor, inclusive los incendios también, ¿no? Lo han apagado después que la gente ha reclamado, después que ya le han dicho, señores, acá hay un incendio forestal y que hay que poner las cosas en su sitio, si no, no pasaba nada. Entonces, todas esas cosas, el APRA tiene que abanderar, porque el APRA tiene experiencia de haber gobernado 2 veces, el APRA tiene historia, tiene ideología, el APRA no es un partido cualquiera. Entonces tenemos que ayudar, compañeros, todos, a que ese camino del Congreso Nacional tiene que darse. Tiene que darse porque es necesidad, no solamente de los apristas, sino también del pueblo. El pueblo quiere saber qué piensa el APRA de lo que está pasando en el país. ¿Es así o no es así? Sí, tiene que dar la razón, porque eso es lo que nosotros queremos. Yo, por eso, muy bien, me han dado puntos muy importantes, ¿no? Y muy específicos, que hay necesidad de conocer cómo van las cosas. Se ha hablado también acá de la descentralización, muy bien, ¿no? La descentralización tiene que darse, tiene que hacerse con bastante cuidado, ¿no? Y lo que ha hecho el compañero Javier, muy bien dicho, y hay que educar, pero hay que hacerlo todos, no solamente que sirva una palabra de él, que está orientando bien, lógicamente, pero también tiene que ser el problema de todos los apristas. Los apristas estamos hechos para esta clase de cosas. Los apristas tenemos la experiencia necesaria para poder hablar, para poder explicar, para poder aclarar todas las cosas que están pasando. Se ha hablado del TLC, muy bien, quien les habla. Yo he tenido que ser uno de los primeros que ha apoyado al TLC, porque el TLC, para que ustedes vean, el TLC da fuente de trabajo, hay creación, hay exportación y importación. Y entonces eso es fundamental, porque se va a crear más fuente de trabajo. ¿Saben cuántos millones de puestos de trabajo faltan? 4 millones de puestos de trabajo para que se pueda, los jóvenes sobre todo. Ya digo, ahora sí me he quedado boca de abierto cuando me dicen que 400.000 trabajadores del Perú al exterior. Eso está mal, eso está mal, ¿no? Son 4 millones más o menos de gente que necesitamos para que el pueblo pueda retener a sus jóvenes, que son gente que piensa, gente que tiene ganas de estudiar, gente que tiene un futuro. Entonces creo que hay que poner empeño también en eso, ¿no? Se ha hablado del tema de la inseguridad. Ya la inseguridad, ya lo conocen, la inseguridad, todos los días vemos las noticias de muertes y más muertes. El día de hoy también estaba viendo un poco de televisión, viendo cómo las cosas se van haciendo cada día peor y el gobierno no dice nada, ¿no? El gobierno, sinceramente, está pisando nubes. Entonces, tenemos como apristas, como representantes del pueblo verdaderamente, con un partido formado con más de 100 años de vida históricamente y 24 años de haber formado el Partido Aprista Peruano. Entonces tenemos ese compromiso de ir nosotros mejorando las cosas, de ir orientando, porque está un pueblo desorientado, y los jóvenes que no le tomen atención, más dedicados a hacer cosas, de repente a ser políticos, que eso va a ser el futuro del país. Yo por eso felicito que acá haya muchos jóvenes, felicito a los opositores nuevamente, porque en realidad eso es lo que necesitamos para avanzar bien a nuestros compañeros del pueblo peruano. Entonces, falta un liderazgo bien dado para que las cosas cambien, para que las cosas... Yo tengo la esperanza que al final vamos a lograr esa unidad. Pero esa unidad se da en la medida que todos nosotros quedamos, en la medida que este Congreso sea efectivo para que cambie la manera de pensar y piensen que la APRA es una verdadera alternativa del país. Muchas gracias. Antes de cerrar la sesión, quiero saludar la presencia de mi querida compañera Carmen Najarro, miembro de la Comisión Política. Fuertes palmas para ella, por favor. Y acá la presencia de Ignacio Rodríguez, que es coordinador del equipo de MIPES. Hay algunos coordinadores de algunos equipos. Muchas gracias por estar acá. Fuertes palmas para el compañero de Mantilla, del equipo de salud. Mi querido compañero arquitecto Lucho Canepa, que está acá, el equipo de infraestructura. Muchas gracias. Mi
querido compañero y hermano Miguel Estela, que además es secretario general de La Molina, coordinador del equipo Justicia. Muchas gracias por estar acá. Mi querido amigo Javier Labarte, quien está analizando el tema portuario a nivel nacional. Muchas gracias por estar acá y adelante con el trabajo. Muchas gracias, unas fuertes palmas a nuestro querido compañero, un gran anfitrión siempre, gran compañero, gran amigo, gran hermano, Luis Fernando Lindo, mi esposo, que siempre nos acoge acá en la base de Miraflores. Fuertes palmas para él, por favor. Muchas gracias, compañeros, a todos ustedes por su puesta presencia. La próxima semana tenemos, no martes, el martes 15, creo que hay partido de fútbol internacional. Entonces, el martes, la fecha de esa conferencia se traslada el lunes 14. Tendremos la visita de Hernán Garrido Leca, aquí en la Casa del Pueblo. Muchas gracias. Están invitados.